Cada año más personas buscan en Google algo que parece simple. ¿Por qué estoy tan cansado todo el tiempo? Pero no es solo estar cansado físicamente, es un tipo de fatiga que no se va con una siesta o con más café. Es una niebla mental, un cansancio que se instala adentro y que tiene más que ver con tu cerebro que con tu cuerpo. Hace 300.000 años, un humano como tú y yo solo tomaba unas pocas decisiones al día. Ese fruto es seguro, voy al río, cazo hoy. Pero hoy, en 2025, ese mismo cerebro se despierta y enfrenta un torbellino de decisiones desde los primeros minutos del día. ¿Desayuno o me salto el desayuno? ¿Le respondo a este mensaje o lo dejo en visto? ¿Qué me pongo? ¿Miro el correo o respiro? Según un estudio, tomamos unas 35.000 decisiones al día. Más de 200 solo únicamente sobre comida. Cada decisión activa la corteza prefrontal, que trabaja sin parar y como cualquier parte del cuerpo, se fatiga. Cada vez que tomas una decisión o haces algo que requiere concentración, tu cerebro usa glutamato, un neurotransmisor, un químico que tenemos en el cerebro. Y estos neurotransmisores son los que ayudan a hacer que las neuronas se comuniquen. Es como la electricidad que hace que todo funcione. Pero cuando tomas demasiadas decisiones, el glutamato se acumula y la comunicación entre las neuronas se comienza a bloquear. El resultado, pierdes claridad, te cuesta decidir y te sientes mentalmente agotado. Es como si tu cerebro fuera una ciudad. El glutamato fuera la basura. Al principio del día todo fluye, pero si no la limpias, la ciudad se atasca. Uno de los grandes aliados que tenemos para limpiar ese atasco es el sueño profundo. Durante el sueño se activa el sistema de limpieza del cerebro, que literalmente barre el exceso de glutamato, de toxinas y de proteínas como la beta-amiloide, que son proteínas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Te dejo el link en la descripción sobre las proteínas tóxicas en el cerebro. Si duermes mal, si te acuestas tarde, si tomas café a las 6 de la tarde, si te la pasas mirando el celular en la cama, entonces ese sistema de limpieza no se activa bien. Y al día siguiente vuelves a empezar con basura acumulada. A largo plazo, repetir este patrón puede generar deterioro cognitivo. Vamos a hablar de una de las soluciones que tenemos muchos de nosotros para combatir ese cansancio, y es el café. Durante el día, el cerebro acumula adenosina. Esta es otro químico y otra señal de que necesitas descansar. A medida que pasa el día, la adenosina se acumula y por eso al final del día estamos cansados y sabemos que tenemos que irnos a dormir. Pero el café bloquea esa señal tapando los receptores de adenosina. Cuando el café se va, toda esa adenosina que está acumulada entra de golpe y en ese momento sentimos el famoso bajón de la tarde. Por eso no es recomendable tomar café por la tarde, porque estamos bloqueando esa adenosina que le dice a nuestro cerebro que el día se va a acabar y que tenemos que descansar. Una solución científica para evitar ese bajón de la tarde es tomar una siesta de café. Te tomas el café después del almuerzo o el último café del día, que debe ser antes de las 3 de la tarde. Duermes 15 a 20 minutos y despiertas con la cafeína haciéndote efecto, pero la adenosina reducida. Y así no vas a tener el efecto de la adenosina al final del día. Ahora vamos a hablar de algo que se llama el cronotipo. El cronotipo tiene que ver con la hora a la cual nos acostamos a dormir. No todos necesitamos dormir a la misma hora. Hay personas naturalmente nocturnas y otras personas muy madrugadoras. Yo soy súper madrugadora y soy persona de mañana. Por la noche no puedo hacer nada. Y esto está en nuestros genes. Para entender el cronotipo de manera sencilla, lo han dividido según diferentes animales. Tenemos al león, al lobo, al delfín y al oso. Por ejemplo, si eres como un león, seguro te despiertas temprano y lleno de energía. Es ideal para entrenar, trabajar o crear cosas a primera hora, como yo. Si eres un oso, sigues el ritmo solar.
te va bien dormir temprano y ser productivo entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Si eres más de tardes y de noches, tal vez eres un lobo y tu creatividad despierta cuando todos están durmiendo. Y si te cuesta dormir aunque estés agotado, puedes ser un delfín. Mente activa, sueño ligero y alerta todo el día. El cronotipo está influido por tus genes, tu edad y tu estilo de vida. Y vivir en contra del cronotipo puede afectar tu energía, tu humor y tu salud cerebral. Existen diferentes páginas online donde si buscas qué cronotipo soy, puedes contestar unas preguntas y te van a decir qué tipo de cronotipo tienes. El problema es que vivimos en un mundo diseñado para un solo horario, el horario de 8 a 5 o de 9 a 5. Y si tu cronotipo no encaja, vives como en un jet lag social constante y eso también desgasta tu energía. ¿Qué puedes hacer? No se trata de cambiarlo todo de golpe, pero sí de empezar con pequeños ajustes. Como vimos, tomar tantas decisiones nos cansan, así que planifica tus comidas y la ropa que te vas a poner la noche anterior. Evita tomar decisiones innecesarias por la mañana. Haz pausas mentales reales, sin el celular. Si puedes, toma una siesta corta. Respeta tu sueño, conoce tu cronotipo y duérmete a tu hora ideal. Y evita pantallas y cafeína por la noche. Estamos cansados porque nuestro cerebro no evolucionó para este estilo de vida. Vivimos en constante estímulo, tomando decisiones todo el día sin descanso real. Pero entender esto te da poder. Ahora sabes que no es flojera, no es pereza, es neurociencia y es el efecto de la vida moderna en tu cerebro. Y tú puedes cambiarlo. Gracias por estar aquí. Si te gustó este video, déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Cuida tu energía, tu cerebro la necesita y tu cerebro lo merece. Adiós.